Queridos amigos, bienvenidos, sean todos bienvenidos, es un privilegio, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy estoy acompañado por dos integrantes de esta familia. A mi derecha, Alfonsina, más comúnmente denominada Pompón. Pompón, ¿cómo te va, Pompón? Y a mi izquierda, Lulú, el gato negro de la buena suerte. De la buena suerte. ¿Cómo te va, Lulú? Bueno, estamos aquí, amigos, para hacer Mateo. Espero que estén bien, honesta y sinceramente les digo. Estoy hoy estrenando un equipo nuevo, una computadora nueva, gracias a los mecenas que se hacen presente, que apoyan con conocimiento, con material, concretamente. Estoy agradecido. Creo que el rendimiento de esta nueva computadora me va a facilitar concentrarme más en las lecturas y no estar pendiente a ver si se ralentiza, si no se ralentiza. Bueno, estamos tratando de hacer una grabación en formato 16:9, más alargado, ¿no? Horizontalmente, lo cual a mí me satisface. Siempre es bueno tratar de llevarles alguna mejora técnica a aquellos que encima tienen que escuchar y vernos, ¿no? Bueno, amigos, vamos a una introducción sobre Mateo. Quiero darles una introducción sobre el contexto. Vamos a la introducción. Alrededor del año 46, 47, en su primer viaje evangelístico, Bernabé y Pablo se encontraban en Antioquía de Pisidia. Pablo fue invitado a hablar en la sinagoga, donde predicó a los judíos y prosélitos presentes. Su mensaje despertó tanto interés que al siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión, la Biblia nos dice lo siguiente: cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto está en Hechos capítulo 13, versículos 45 al 48 aproximadamente. 10 años después, entre los años 57 y 58, desde la ciudad de Corinto, y en su tercer viaje llevando el Evangelio, el apóstol Pablo escribe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la obra central de todo el Nuevo Testamento, la epístola a los romanos. La carta a los romanos se destaca por su profundidad teológica y su enfoque en la doctrina cristiana fundamental. Es considerada una de las obras más importantes de Pablo debido a su extenso tratamiento de temas como la justificación por la fe, la ley y la gracia, y el papel de Israel en el plan de salvación y la vida en el Espíritu Santo. Además, la estructura y el estilo de la carta son más elaborados que las otras epístolas de Pablo, lo que la hace única en su género. En esta epístola,
El apóstol comienza retrospectivamente haciendo referencia a la lógica de presentar primeramente el Evangelio a los judíos y posteriormente a los gentiles, diciendo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Romanos 1:16. No obstante, inmediatamente Pablo hace ver que el orden de privilegio en realidad era relativo al hablar de las consecuencias de rechazar el Evangelio. Pablo dice: tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 9 al 11. 5 años más tarde, el libro de los Hechos nos muestra a Pablo bajo prisión domiciliaria, viviendo en Roma durante 2 años en su propia casa alquilada, predicando el Evangelio del Reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo sin impedimentos. Esto era durante el año 61-62. En tales circunstancias lo encontramos al apóstol haciendo la siguiente declaración a los judíos. Atentos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos, estamos hablando de judíos, asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. O sea, pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo gran discusión, gran escándalo entre sí. Y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el Evangelio, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Hechos capítulo 28, versículos 23 al 31. En su época de incredulidad y persecución a los cristianos, Saulo creía que Israel seguía siendo el eje del plan de Dios. Menuda sorpresa se llevaría al entender, tras su propia conversión, que ese plan había cambiado y que él había sido alcanzado precisamente, como Cristo le dijo, para anunciar el Evangelio a los gentiles. La era de la Iglesia es un plan que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. La Iglesia es un plan que comienza a ser revelado por Jesucristo solo después que Israel había fracasado en recibirlo como su rey Mesías. Mateo 16, 18. Un par de años antes de su propia ejecución, Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso
y en ella finalmente declara: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:1 al 6. ¿Cuán lejos estarán los cristianos de entender correctamente el plan de Dios si no separan Israel de la iglesia, la ley del reino ofrecido, el reino suspendido de la iglesia y de la gracia? Qué difícil se le hará al cristiano distinguir la norma de vida para el tiempo de hoy si no sabe reconocer las leyes del reino presentes en Mateo y las leyes de la gracia presentes en las epístolas de Pablo. Parece ser que la falacia de que la escritura es cosa fácil ha dejado a la mayoría de los creyentes extraviados y sin poder discernir qué es la ley, qué es el reino y qué es la gracia. Porque la realidad evangélica de hoy es, a todas luces, nada de esto y a la vez un poco de cada cosa. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, esta es una realidad latente, es una realidad que uno puede explorar y encontrar en el diálogo con muchos creyentes. La mayoría de los creyentes no se dio por enterado de que la Escritura revela 3 tipos de regímenes absolutamente diferentes, regímenes de vida, revelados en la Escritura. Tenemos el régimen de la ley, claramente establecido en el Antiguo Testamento, el régimen del reino que Cristo le ofreció a Israel y fue rechazado y por ende suspendido para ser establecido en el fin de los tiempos, después que Israel sea restaurado, y el régimen del Espíritu Santo, que es el régimen bajo el cual vivimos los creyentes de la iglesia. Ahora bien, nosotros que vamos a hacer la lectura de Mateo, vamos a comenzar hoy a desenmarañar el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, vamos a notar precisamente en la lectura de este gran pasaje que hay algunos principios de vida que establece Jesucristo allí que no son compatibles con el régimen del Espíritu Santo revelado en las Escrituras, en las epístolas de Pablo. Hay similitudes entre cosas que dice Cristo allí en Mateo 5, 6 y 7, pero hay desavenencias, hay diferencias, hay contrastes enormes cuando uno compara en esencia la enseñanza de este gran pasaje de Mateo con las enseñanzas del apóstol Pablo en las epístolas. Pablo fue el apóstol a los gentiles, el apóstol a la iglesia mayormente gentil, y debemos entender que es un error
ir a buscar los principios que rigen la vida del creyente en la iglesia, en pasajes que hablan de un reino que se le estaba ofreciendo a los judíos en un momento puntual de la historia y que fue rechazado ese reino y suspendido. Quienes van a buscar al Sermón del Monte las normas de vida para vivir la vida cristiana van a encontrar mucha confusión en muchos casos. Las normas de vida para la vida del creyente se revelan en las epístolas de Pablo, no en los evangelios, y mucho menos en el de Mateo. Podríamos entrar en las riquezas del evangelio de Juan, que está escrito para los creyentes. Allí vamos a encontrar grandes enseñanzas para la vida espiritual del creyente hoy día, pero no en Mateo, no en Marcos y no en Lucas, que son evangelios destinados a grupos de personas que no creían, y especialmente Mateo, que estaba destinado a un público judío. Y tenemos que ir más lejos, mucho más todavía en Mateo 5, 6 y 7, donde Cristo está presentando las leyes del reino que van a regir si Israel acepta el reino, toma al Mesías como el rey Mesías, cosa que no pasó. Cristo de entrada, vamos a ver hoy en la lectura, vamos a hacer un repasito, hemos pasado por el capítulo 1, 2, 3 y 4, vamos a ver la coherencia, el hilo conductor que Mateo pone a lo largo de esos capítulos, y vamos a ver en qué contexto aparece este gran sermón de la montaña en Mateo 5, 6 y 7. Quiero ir al archivo PDF y me voy a quedar por aquí. Estoy supervisando a la vez que estoy haciendo estas lecturas, que todo vaya bien en la grabación. Es la primera grabación que hacemos con este equipo nuevo y están dando muy bien. Me alegro mucho de eso. Entonces estamos aquí para hacer un repaso. Estamos en el manual bíblico de Unger, un manual bíblico que es una joya, se los recomiendo. En el lugar donde estamos mirando allí tenemos el bosquejo del libro completo, los 28 capítulos, el rey manifestado y su reino rechazado. Esto está cubierto desde los capítulos 1 al 12. A partir del 13 al capítulo 25 se trata el rey rechazado, su enseñanza y su ministerio. Un ministerio hecho más que nada desde el capítulo 13 en la periferia de Israel, porque en Israel corría riesgo, nadie lo quería, todo era un escándalo, y Jesucristo tiene que buscar a los judíos de la periferia, e incluso después del capítulo 13, cuando ya la relación entre Jesucristo e Israel está rota, se va a encontrar Jesús con gentiles, a los cuales rechaza. La mujer sirofenicia, por ejemplo, le dice: mujer, yo soy enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya vamos a llegar a esos capítulos, son fabulosos. El rigor con el cual Jesucristo se manifestaba solamente a Israel en términos de rey Mesías, e Israel lo seguía rechazando. Tengan en cuenta que en el capítulo 13 de Mateo ya prácticamente estamos al final de los 3 años de ministerio. Uno diría: no, pero si en el capítulo 13 todavía no llegaste ni a la mitad de Mateo. Sí, pero Mateo tiene un tercio de Mateo, el último tercio prácticamente de Mateo, nos narra los sucesos de la última semana de vida. Yo les invito a que abran la mente y que traten de ver a Mateo por lo que Mateo realmente es, no por aquello a lo cual están acostumbrados a entender, porque se van a perder un montón de lo que realmente Mateo pone ahí. Hay que desandar a veces algunos caminos y hay que hacer otros. En el camino del aprendizaje es así. A veces tenemos que dejar de lado cosas que hemos aprendido y a las cuales estamos aferrados, y abrir nuestra mente y ver si podemos
captar y asimilar estos contenidos de una manera más excelente. Bueno, capítulos 26 y 27 se narra la pasión y la muerte del rey, y el capítulo 28 narra la resurrección y la comisión del rey a los discípulos. En el capítulo 1 vimos convenientemente, para el propósito de Mateo, que es un evangelio, un mensaje enviado a los judíos que no creían de la mitad del primer siglo, la genealogía del rey, que lo acreditaba, que lo avalaba, que lo legitimaba por medio de una documentación que Mateo pone allí en capítulo 1, la genealogía que demuestra que el rey Mesías tiene acceso al trono, al reino, que está por presentar, que está por ofrecer al pueblo al cual fue hecha la promesa del reino. A la iglesia, yo siempre digo lo mismo, Cristo no es el rey de la iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice que Cristo es el rey de la iglesia. Dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, usando ese símil, y dice que es el esposo de la esposa, que es la iglesia. Pero cuando se hace referencia a Cristo como rey, jamás se hace referencia a Cristo como rey de los creyentes o de la iglesia. Cristo es el rey de Israel. Ofreció su reino en su primera venida, fue rechazado, y el reino fue suspendido hasta el fin de los tiempos, cuando los gentiles hayan ingresado a la iglesia, el plan presente de Dios, y luego Israel será restaurado en condiciones para que reciba al rey en la segunda venida de Cristo. Hay una coherencia brutal en todo esto que no se puede negar. Entonces Mateo, que presenta a Jesús como el rey Mesías de Israel, presenta en el primer capítulo la genealogía que lo acredita como rey Mesías. El nacimiento es narrado allí, donde vemos los prodigios, las señales, los milagros que preventivamente se presentaban ante lo que iba a ser la llegada del rey Mesías, del rey de Israel, ¿no? Los ángeles hablándole en sueños a los padres de Jesús, cosas que aún los mismos padres les cuesta considerar la magnitud de las revelaciones que están recibiendo. Es una cosa fuera de lo común, porque ellos entienden el concepto de lo que significa el Mesías en el contexto de su propio pueblo, que es Israel. Ellos no eran legos en esa materia. Ellos sabían perfectamente qué estaba en juego cuando Dios y los ángeles les revelaban cosas respecto de Jesucristo, en cuanto a que Él era el rey esperado por la nación. Bueno, vimos su nacimiento virginal, el capítulo 2, la infancia de Jesús, la visita de los reyes desde Oriente, desde el imperio parto, de lo que había sido el imperio medo-persa, la llegada, el escándalo en Jerusalén, la matanza de los niños, Herodes, que quiere sacar partido de esto. Hemos visto cómo este relato recorre las vivencias y los escándalos entre los judíos del primer siglo. Y esto es lo que Mateo está poniendo delante de la generación de judíos de la década del 50, de la década del 60. No se pierdan ese detalle, que es muy importante. El templo no había sido destruido todavía en el momento en el cual Mateo escribe el Evangelio. Claramente, las evidencias internas del Evangelio demuestran que Mateo fue escrito antes del año 70. Y Mateo está apuntando a esa generación de judíos que todavía están discutiendo si Cristo es o no es el Mesías. Y para esto provee una cantidad de detalles, de citas, de referencias al Antiguo Testamento, de profecías cumplidas en torno a la aparición, al nacimiento de Cristo, a su ministerio, etcétera, etcétera. No se olviden que Mateo es el evangelio con más referencias y citas al Antiguo Testamento. 130
referencias, entre citas y referencias al Antiguo Testamento. Una diferencia brutal al ser comparado Mateo con el resto de evangelios. La huida a Egipto, vimos. El capítulo 3, la presentación del heraldo del rey, el enviado del rey para el pueblo del rey, que es Juan el Bautista. El escándalo que se genera cuando sale a él toda Jerusalén, toda la provincia de Judea, todo alrededor de las aguas del Jordán, donde él bautizaba, fue un escándalo, fue una revolución que solamente entendieron aquellos que vivían bajo la ley en ese tiempo en Israel. Fue un impacto histórico ese momento en el cual apareció Juan. No nos olvidemos que los judíos inmediatamente reconocieron en Juan un profeta, y Jesucristo vino más tarde a decirle: este es el profeta más grande de todos los tiempos. Y todo esto hace a las palabras que construyen un relato puramente mesiánico en términos del rey que se presenta ante su pueblo. Juan el Bautista no tiene ningún tipo de ministerio a los gentiles. Él fue enviado delante del pueblo de Dios para prepararle al pueblo en condiciones para que cuando el Mesías, rey, fuera manifestado, su pueblo, Israel, estuviera en condiciones. Todo esto no podemos ignorarlo. Esto es lo que nos está diciendo Mateo. Tenemos el bautismo del rey, tenemos las pruebas del rey, de lo cual hablábamos en el último video, e inmediatamente después de la prueba en el desierto de Judea, el rey comienza su ministerio público. Aquí es donde habíamos dejado. Fíjense la coherencia que hay desde la genealogía, el anuncio del nacimiento, el hecho de que él cumple las profecías dadas en Isaías, los reyes que vienen al centro religioso, los reyes de Media y de Persia, los reyes magos, los magoi, que vienen de lejos a la capital política y religiosa de Israel, a adorar el rey que ha nacido. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y que los judíos están mirándose unos con otros como diciendo: ¿qué rey? Acá el único que reina es Herodes. Bueno, todo ese tipo de cuestiones tan variopintas que hacen al condimento que le pone Mateo no puede ser ignorado por nosotros que venimos a Mateo. ¿Qué quiere dar Mateo de sí? Olvidémonos lo que nos han enseñado a Mateo por un momento, aunque sea, para darle la chance a Mateo de que nos instruya a ver qué quiere Mateo. Yo he dicho ya que Mateo es un estreno que se hace en un teatro judío por parte de un judío, y que nosotros estamos invitados a entrar a ese teatro, a tomar asiento, pero a cerrar la boca, porque es una discusión entre judíos que nosotros debemos aprender para nuestro provecho y para encuadrar mejor nuestra posición ante Jesucristo en relación al desarrollo del plan redentor. No puede ser que algunos estén buscando el origen de la iglesia en Mateo todavía, ahí donde Cristo está ofreciendo el reino a Israel, pero por Dios. Es increíble. Dejen que Mateo diga lo que dice. No le pongan los moldes a Mateo. No se lo va a bancar. Es la palabra de Dios. Es ridículo. Es ridículo. La Biblia no se deja manipular. Los que quedan haciendo el ridículo cuando hacemos esas cosas somos nosotros. Es tan simple como eso. Dejemos que la Biblia sea la Biblia. Por favor. El rey comienza su ministerio público. Vamos a leer lo que dice acá.
Yo no sé cómo voy a hacer con tanto material que tengo para Mateo 5, 6 y 7. Fíjense que todavía no llegamos ni al capítulo 5. Acá hay mucho para discutir. Yo me voy a salir un poco del formato que vengo haciendo de seguir la lectura del doctor Unger, y probablemente pasemos un par de videos discutiendo este tema a nivel teológico, comparando la doctrina de Mateo con la doctrina del apóstol Pablo en las epístolas. Son 3 capítulos, hay que profundizarlos. No lo voy a pasar por alto, porque el meollo de la cuestión en el Evangelio de Mateo está acá. Si vos creés que el Sermón del Monte es para la iglesia, todavía no entendiste el Sermón del Monte. Entonces vamos a ir leyendo. Quiero desafiarte, vos que me estás escuchando, quiero desafiarte. Quiero destruir en alguna medida tu teología, o ponerla ahí a temblar, si crees que el Sermón del Monte es una enseñanza para la iglesia. Hay que analizarlo, hay que sacar algunas conclusiones y después ver qué hace cada uno, qué posición toma ante este pasaje de la Biblia, que algunos siguen predicando en las iglesias a los creyentes como si fueran las epístolas de Pablo, al mismo nivel, cuando en realidad estas enseñanzas chocan entre sí. Una pertenece al régimen de un reino que fue ofrecido, rechazado y suspendido, y otras enseñanzas pertenecen al régimen del Espíritu, que es el que impera hoy en la Iglesia de Cristo. Son harina de 2 costales diferentes. Ni hablar de la ley. La ley es harina de un tercer costal diferente. Estos son sistemas diferentes. La ley, el reino y el Espíritu Santo. Son 3 sistemas completamente diferentes que hay que saber reconocer en la Escritura para no equivocarse. El rey comienza su ministerio público. Desde los versículos 12 al 25 se narra esto. Jesús residía en Capernaum, lo que es el Tel hoy por hoy. Populoso y bullicioso, esto lo habíamos leído en el video pasado, lo vuelvo a leer. Populoso y bullicioso pueblo pesquero, puerto pesquero, en la costa noroeste del mar de Galilea. Les había prometido unas fotos satelitales o algunos mapas y me olvidé. Pero vamos a pasar tanto tiempo acá que el video que viene se los traigo. No hay problema. Su incipiente ministerio daba cumplimiento a Isaías 9, 1 y 2. A ver si les leo Isaías 9, 1 y 2. Se los mencioné de pasada, la vez pasada, y no lo leí. Dice Isaías 9, 1 y 2. Fíjese el pasaje completo. Aunque no habrá oscuridad para la que está en aflicción, como la que le vino al principio, en el tiempo que se trató con desprecio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero al final honrará el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje es el que cita aquí el doctor Unger y dice, su incipiente ministerio daba cumplimiento, el inicio de un ministerio que arrancaba con vigor, quiere decir, daba cumplimiento a Isaías 9, 1 al 2. Esta Galilea de los gentiles no es que fuera gentil, era una Galilea poblada por judíos, pero, como dije anteriormente, la influencia de los gentiles en este límite este de la tierra de Israel era tan profunda que muchas de las prácticas culturales y de la forma de pensar, incluso de la forma relajada de vivir con respecto a la ley, hacía que los judíos
fueran mixtos, un poco en cuanto no a su origen, sino en cuanto a su forma de pensar, su filosofía de vida. Eran judíos, pero estaban influenciados a tal punto por el entorno gentil que era considerada la Galilea de los gentiles, la Galilea del otro lado, al este del Jordán, ¿no? Y Mateo cita esto acá para, de alguna manera, legitimar, convalidar otro de los cumplimientos del ministerio de Cristo con respecto a las profecías. Todo esto es para alimentar la mente judía, que era la destinataria de Mateo, para que entendiera hasta qué punto se ajustaba perfectamente el ministerio de Cristo con respecto a las profecías. Esto a nosotros nos ayuda, si queremos, si le damos bolilla a estos detalles, nos ayuda a que no pensemos en Mateo en términos de la iglesia, sino en términos de los judíos que escuchaban esto. El mensaje del rey, como también el de su precursor, Juan el Bautista, era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión "se ha acercado" significa que el rey estaba presente entonces y que a Israel se ofrecía de buena fe este reino con la sola condición de su arrepentimiento. La negativa de la nación a arrepentirse, aun estando el rey en medio de ella, y el consecuente rechazo de Israel y su reinado eran parte del plan divino para demostrar la empedernida pecaminosidad de la nación y la necesidad de la muerte expiatoria del rey como prerequisito para el futuro establecimiento del reino. Las buenas nuevas del reino son llamadas el Evangelio del Reino. He mencionado esto en el video anterior. Hay una diferencia abismal entre el Evangelio o las buenas nuevas del reino, que consistían en que el rey estaba hecho presente ante su pueblo, y el Evangelio de la gracia revelado al apóstol Pablo, que es el que predica la iglesia, el que predicamos nosotros en esta época. Nosotros predicamos las buenas nuevas nuestras del Evangelio que predica la iglesia. Consiste no en que el rey está presente. No, sí, porque el rey reina en nuestros corazones. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que Cristo reina en nuestros corazones. Sí, en Mateo 8 no dice eso. No dice eso. Ya vamos a llegar al punto donde vamos a leer ese versículo. Jamás ningún versículo del Nuevo Testamento dice que Cristo reina en los corazones de los creyentes. Nunca. Yo quiero ser serio en la lectura, en la consideración de la Escritura. ¿Escucharon alguna vez hablar de frases de la Biblia que no están en la Biblia? Bueno, búsquenla si quieren. Hay incluso una página de memes, me parece. Frases de la Biblia que no están en la Biblia. Bueno, esta es una frase de la Biblia que no está en la Biblia. Y que usan todos los creyentes, incluso los pastores. Enseñan una frase que no está en la Biblia como si estuviera en la Biblia. Que Cristo reina en los corazones de los suyos. No existe ese pasaje. Cristo no es el rey de la iglesia. Es así de simple. El Evangelio del Reino era: el rey está presente, Israel, despierta, arrepiéntete. Las promesas del reino pueden ser cumplidas de buena fe si te arrepientes de tu condición. Israel fracasó. Dios lo puso en el freezer de Dios está Israel hasta que termine el tiempo de la iglesia. Esto lo dice claramente Romanos capítulo 9, 10 y 11, que hace un repaso de Israel en capítulo 9 en el pasado, Israel en capítulo 10 en el presente, Israel en el capítulo 11 en el futuro, restaurado. Pablo se toma 3 capítulos para hablar de cómo Israel
estaba considerado en el pasado, en el presente, quiere decir en el presente, en el tiempo de la iglesia actualmente, y en el futuro, cuando la iglesia esté completa e Israel, Dios vuelva al trato con Israel, e Israel sea restaurado. ¿Cuándo va a ser restaurado? Lo dice Jesús en este evangelio. Mateo capítulo 24 y 25 habla de la gran tribulación que pasará Israel para convertirse y estar en condiciones de reconocer al Mesías en la segunda venida. Es muy coherente la Escritura. Cuando la Escritura cierra un sistema que viene de la Escritura, que consiste de interpretar pasaje con pasaje, de comparar pasaje con pasaje, nadie puede desensamblar la coherencia que Dios puso en la luz que viene de comparar escritura con escritura cuando leemos y el Espíritu Santo nos enseña el correlato que hay, la correspondencia que hay entre unas y otras enseñanzas. No es tan difícil, no es tan difícil. Yo por eso veo que hay más un capricho de mantener ciertas escuelas que un deseo de o un compromiso con predicar la verdad, ¿no? A mí, yo lo he dicho 1000 veces, a mí no me importa ni una escuela ni la otra, a mí lo que me importa es la escritura. Punto, ya está. Después las escuelas que las cierren todas. Claro, las escuelas que las cierren todas, amigo, a mí no me importan las escuelas. A mí lo que me importa es la escritura. Nada más. Las buenas nuevas del reino son llamadas el Evangelio del reino. En este capítulo 4 se relata también el llamado de los discípulos, Pedro, Andrés y Santiago y Juan. Se habla sobre Decápolis, etc. Bueno, acá cada uno ya puede hacer lo suyo, ¿no? Investigar, profundizar, buscar más de esto. Estamos en 42 minutos y todavía no hemos entrado en el meollo de la cuestión. Es un drama. Pero bueno, en este momento lo que quisiera es ingresar a los capítulos 5 al 7 y fíjense el título que pone Unger: Proclamaciones del rey acerca de su reino. Lo que voy a hacer, porque no quiero estirar más esto, es leer un poquito de esto y vamos a dar por concluido este video. Y vamos a meternos más de lleno, porque es imposible avanzar tanto, tan profundo, tan rápidamente. Tenemos que repetir algunas cosas una y otra vez, pero yo creo que en 2 videos más podemos llegar a darle a este pasaje, son 3 capítulos, 5, 6 y 7, un enfoque que no sea disruptivo con el contexto y con los lineamientos que Mateo está armando en torno a su libro. Este es el libro de Mateo. Este no es nuestro Mateo. Este es el libro de Mateo y hay que tratar de entenderlo en los términos que lo pone Mateo. Les leo un poquito hasta donde veamos una introducción y vamos a terminar. Bueno, dice el doctor Unger: características de los ciudadanos del reino. Quiero que piensen en esto en términos objetivos concretos. Acá no estamos hablando de un reino espiritual, donde paz y amor, no. Acá estamos hablando del rey que iba a tomar el trono del reino, la capital, se iba a establecer el reino era ofrecido de buena fe. Estaba en la nación judía si lo aceptaba o no. La nación no tenía las condiciones espirituales, morales, éticas para semejante rey, y se le requería, desde la época de Juan hasta que se presenta Cristo, que se arrepintiera de su pecado para que el reino pudiera ser establecido, cosa que no pasó. Características de los ciudadanos del reino. Fíjense a dónde va a poner Cristo la vara
del reino que viene a ofrecer a Israel. Los capítulos 5 al 7 presentan el sermón del monte pronunciado por el rey cuando el reino de los cielos aún estaba cerca. Las bienaventuranzas, versículos 1 al 12, dan las características de quienes heredarán el reino. Quienes realmente se arrepienten se convierten también en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Acá hay similitudes con el régimen del Espíritu en la iglesia. Hay similitudes y está bien. Pero cuando profundicemos vamos a ver que hay algunas discrepancias y algunas diferencias importantes. Algunas diferencias con respecto a algunos versículos que tal vez te siguen haciendo ruido, hasta el día de hoy no sabes interpretarlo, como por ejemplo, aquel que no que tenga relaciones extramatrimoniales. Aquel, dice Jesús, que en su corazón se le ocurra tener un mal pensamiento y codiciar a la mujer de su prójimo, ese está fuera del reino. Ese está fuera del reino. Es más, se pronuncia juicio sobre aquel que tenga ese tipo de fallas espirituales ante lo que son los requisitos de los hijos del reino. Se dan cuenta de que ni siquiera nosotros, que vivimos bajo el régimen del Espíritu, cumplimos con esa norma. Nosotros no cumplimos con esa norma. Nos vamos perfeccionando, pero hay cosas que hacen ruido acá. Ya lo vamos a ver. El rey y la ley mosaica. Fíjense el contraste que ya lo vamos a ver, esto del versículo 17 al 48. El rey cumplió la ley. El rey cumplió la ley, confirmando y enfatizando su significado espiritual más profundo. Al hacerse esto, condenó a todos los hombres naturales, no renovados espiritualmente, y mostró que el reino de los cielos será establecido solo a través de un rey que debe también ser el salvador de quienes serán los ciudadanos de ese reino. Se establece una orden de jerarquía ahí y unas relaciones que apuntan al reino de Dios establecido en la tierra en el futuro. Esas son las condiciones requeridas para el establecimiento de ese reino. El reino no está establecido. El reino espera su establecimiento y es futuro. Solo así, cuando el Salvador muera y se convierta en el Salvador de quienes serán los ciudadanos de ese reino, solo así podrán gozar de la justicia, el amor y la perfección que aquí describe el Rey. Ese día llegará plenamente con la segunda venida de Cristo, cuando vendrá el reino y se hará la voluntad del Rey en la tierra como en el cielo. La oración famosa, ¿no?, del Padre Nuestro. Venga tu reino. El reino todavía no llegó. Nosotros estamos en instancias de predicar el Evangelio. La iglesia está en instancia de predicar el Evangelio consistente en el que el pecador tiene esperanza porque Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, de donde prometió volver. Ese regreso tiene promesa, primero, de retirar a su iglesia antes que llegue el juicio a este sistema, y ese regreso tiene promesa de establecer finalmente un reino de justicia, de paz, de equidad, en el cual ese reino será derramado el Espíritu Santo de manera que los ciudadanos de ese reino puedan vivir conforme a las altas normas establecidas en el Sermón del Monte. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia vive bajo el régimen del Espíritu, que es distinto si uno pasa tiempo comparando las enseñanzas de Jesús en Mateo y las enseñanzas de Pablo en sus epístolas. Bueno, amigos, lo voy a dejar ahí. Hemos
hemos avanzado un montón. Discúlpenme que sea tan reiterativo con esto, pero es una columna, yo considero que es una columna en la enseñanza de la teología para los creyentes del Nuevo Testamento, diferenciar entre lo que es la ley, el reino y el régimen del Espíritu. Llámenle la gracia, si quieren, la era de la iglesia. A lo que Pablo se refiere con que este misterio, la iglesia, es algo que no había sido revelado como ahora, dice Pablo, en su época, ha sido revelado por los profetas y apóstoles. Él está diciendo, miren, lo que está pasando ahora no tiene nada que ver ni con la gracia, ni con la ley, ni con el reino. Este régimen de la iglesia, del Espíritu, es una cosa completamente nueva. De esto, en el Antiguo Testamento no sabíamos nada. Ahora es revelado esto. Y Pablo es el encargado de recibir una doctrina por inspiración y escribirla, plasmarla en las escrituras, en todas sus epístolas. Y cuando uno analiza ese bloque de doctrina revelado en las epístolas de Pablo, minuciosamente ve los contrastes que hay con la ley y con el reino. Y cosa que no debemos confundir. ¿Entendido, Pompón? ¿Pomponcín? Amigos queridos, cuídense, nos estamos viendo mañana. Todo este cambio de equipamiento me hizo demorar y venimos un poquito atrasado con los videos. Mañana, al mediodía, por mis horarios de trabajo, vamos a estar aquí compartiendo las lecturas del Dr. Pentecost. Estamos avanzando, pronto nos vamos a meter en la materia escatológica. Los animo a que se aguanten la parte densa, teórica que estamos atravesando ahora, y después, más adelante, van a ver que nos vamos a meter en un estudio fabuloso en el que nos va a asombrar todo lo que vamos a aprender. Queridos amigos, nos estamos viendo, cuídense, les mando un abrazo.